Chile. En tal caso, el titular público boliviano dé la autorización para el otorgamiento del uso de dichas aguas. Será compensado por las personas jurídicas de derecho público o privado que se constituyan en aprovechatarias de dichas aguas. Para el otorgamiento del uso de dichas aguas de libre disponibilidad, el titular público boliviano considerará el derecho preferente de las personas jurídicas de derecho público o privado que actualmente estuvieran haciendo uso de dichas aguas en Chile. Este derecho preferente se ejercerá por un espacio de 60 días a partir de la comunicación por vía oficial de la implementación de esta parte del acuerdo. Las personas jurídicas antes individualizadas deberán desarrollar las acciones que correspondieran en Chile, en caso de que esas aguas fueran a ser utilizadas en este país, pudiendo Bolivia caducar la autorización otorgada si no se concretaran esos propósitos en el plazo que hubiese fijado. Artículo 4. Considerando la fragilidad del ecosistema del Silala o Siloli, por el presente acuerdo las partes se comprometen a mantener las condiciones actuales de caudal y calidad de agua que fluye a través de la frontera y a cuidar que cualquier obra que emprendan a futuro individual conjuntamente no afecte dicho caudal y calidad. Artículo 5. Por este acuerdo, las partes se comprometen a efectuar conjuntamente estudios complementarios sobre el sistema hídrico del Silala Siloli para lograr un mayor conocimiento sobre su funcionamiento y naturaleza. Atención, aquí está el artículo 6, atención, para la gente que está en la sintonía de la radio, del canal y del Face Live. Este es el artículo 6 de ese borrador de acuerdo de la versión final de esas negociaciones del 28 de julio del 2009, durante el gobierno del presidente Evo Morales Ayma y del canciller David Choquehuanca. Dice: las partes establecen de conformidad con el artículo 2 que el volumen total del agua del Silala o Siloli que fluye a través de la frontera, 100%, el 50%, escuchen, el 50% corresponde inicialmente al Estado plurinacional de Bolivia. O sea, no se habla del 100%. Se habla solo del 50% que corresponde inicialmente al Estado plurinacional de Bolivia. Ese 50% es de su libre disponibilidad y lo podrá utilizar en su territorio o autorizar su captación para su uso por terceros, incluyendo su conducción a Chile. Este porcentaje podrá ser incrementado a favor de Bolivia en función de los resultados de los estudios conjuntos que se lleven a cabo en el marco del presente acuerdo. Tan pronto sea suscrito el presente acuerdo, las partes se comprometen a instalar la estación hidrométrica mencionada en el artículo 8, inciso B, la cual registra los volúmenes de agua en el cruce de frontera que servirán para su implementación. Estos son los acuerdos a los que se llegaron en ese borrador inicial del 28 de julio del 2009, donde, reiteramos, se dice que las partes establecen, de conformidad con el artículo 2, que del volumen total del lago del Silala o Siloli que fluyen a través de la frontera, el 50% corresponde a nuestro país. Amigos, estamos empezando el café en la mañana para hablar sobre este tema del Silala. Enseguida hablarán nuestros expertos, a quienes hemos invitado a estar con nosotros: Víctor Hugo Chávez, experto en el tema marítimo, experto en temas marítimos. Estará Milton Lérida también, potosino, asesor del Comité Cívico Potosinista, para hablar sobre este tema del Silala. Amigos, hacemos una pausa y enseguida retornamos. Milton, buenos días y a todos quienes nos ven. Buenos días. Milton, buen día. Él es asesor del Comité Cívico Potosinista. Milton, buen día. Gracias por estar en el programa. Gracias, Nicolás. Víctor Hugo, estoy recordando que esta carta,
este borrador de versión final de los acuerdos o de las charlas que se tuvo con el gobierno de Chile y de nuestro país a través del gobierno de Evo Morales y su canciller David Choquehuanca no es nuevo. Y tú estuviste aquí, lo has refrendado desde hace tiempo. Se conocía de que este acuerdo reconocía solo el 50% de propiedad nacional de las aguas del Silala. ¿Qué dices, Víctor? Bien, este ha sido un documento al cual nos hemos opuesto de manera inicial, porque en realidad está reconociendo que por complemento, si el 50% es de Bolivia, el otro 50% también es de Chile, hay que decirlo de manera directa. Entonces nos hemos opuesto porque no puede dubidarse respecto al derecho boliviano sobre el 100% de las aguas del Quetenachico-Silala. Y de esa manera Bolivia ingresó a una negociación un año después, esto es del 28 de julio del 2009. Exactamente un año después, en Naciones Unidas se aprobó otra resolución el 28 de julio de 2010. Señala que el agua dulce es un derecho humano y que han impulsado aquella resolución es Bolivia. Mire, son actuaciones directamente vinculadas a favorecer a Chile. Aquí no podemos decir que es un acto político que viene recientemente descubierto. No. Es un acto político intencional y al parecer ha sido la intención de que saliendo la demanda de negociación en La Haya, uno de los puntos a negociar sería el agua. Pero, como verá, la resolución del 1 de octubre del 2018 de La Haya ha sido negativa en cuanto a la pretensión de Bolivia que existe una obligación de negociar con Chile. En consecuencia, perdemos por doble partida. No hay negociación, por una parte, en el tema marítimo, y en este otro, Chile adelanta e interpone una demanda y tiene amplias probabilidades de ganar. ¿Qué dice Milton? Bueno, aquí vemos una vez más que la actuación de las autoridades de la Cancillería y el gobierno anterior ha sido pésima. Hemos llegado a tal hecho que, por ejemplo, hemos cerrado o se ha cerrado la escuela de diplomáticos. ¿Cómo es posible eso? Ahora no hay diplomáticos, se improvisa a uno, a otro, se maneja en familia, en forma partidaria, y el país olvidado. Esta emisora ha denunciado en septiembre del 91, ya son casi como 30 años, y nunca nos han hecho caso. Ahí hemos constatado que las aguas del Silala están en territorio boliviano, y como decía aquí el compañero Chávez, no hay por qué dudar, es como si estuviéramos dudando que esta sala de Radio Fides pertenecería a otro edificio. Esto es de Radio Fides y punto. ¿Por qué no han defendido eso las autoridades? Yo creo que ahora tienen que ajustar las cuentas. Tenemos que seguir un juicio de responsabilidades por traición a la patria. Ya basta de esto. Hemos perdido 1 millón de kilómetros cuadrados. No es 1 metro cuadrado, 1 millón de kilómetros cuadrados y nadie así, todos se han salido. Y aquí están metidos, empezando desde el presidente Evo Morales, sus cancilleres Choquehuanca, Guanacuni, David Pari, el representante, el señor Eduardo Rodríguez Belcé, los diputados de la Comisión de Política Internacional, los del Senado, el portavoz don Carlos de Mesa, todo un montón de gente que no han hecho nada por Bolivia por defender. Lo primero que se tendría que haber hecho es cuestionar ese acuerdo del 2009. Segundo, rechazar la demanda de Chile que ha interpuesto en la Corte. Porque Bolivia no tiene ningún trato con Chile sobre este tema. Eso tiene que quedar claro. Se habla también en el periodismo, yo doy gracias y felicito a ti, Nicolás, que a veces, por ejemplo, que dice Chile se lo ha llevado artificialmente el agua, que ha hecho canales, captación. Eso, señores, está escrito en la concesión de agua que se ha suscrito el 23 de septiembre de 1908. En ese contrato de concesión dice, pueden realizar captación de agua y la canalización para llevar el agua hacia la frontera con Chile y de ahí seguramente a San Pedro a la estación San Pedro para abastecer de agua a las locomotoras. O sea que Chile no ha actuado mal, ha estado dentro del convenio, pero no es Chile, aquí hay que ver, ha sido la empresa Bolivian Railway y aquí no tenía por qué meterse el gobierno chileno. Eso es el contrato, porque con Chile no tenemos nada. Y eso ha estado vigente hasta junio del 97. En junio del 97 la prefectura, cuando estaba el ingeniero Omar Manzano, se cancela eso
y de ahí adelante, de junio del 97 a la fecha, el agua va así como naturalmente se va y nadie reclama, ningún gobierno le pone la voluntad, el interés por defender nuestros recursos. Ahora tenemos las consecuencias. Sí. Y quieren echarle la culpa al actual gobierno. Es mentira, hablemos bien serio, seamos serios. Estas cosas lo ha manejado y de forma oculta el gobierno del señor Morales. El tema ya está en La Haya. Víctor Hugo, el 6 de junio del 2016, Chile presentó ante la Corte Internacional de Justicia esa demanda para señalar que el Silala era un río de curso internacional. Bien, la demanda en realidad no es para determinar si es un río internacional, es para determinar que Chile tiene que tener acceso al consumo de ese curso de agua, le llaman ellos, curso de agua internacional, sin referirse si es río o manantial. No, ese es el debate. Bolivia se ha entrampado en el debate si es río o manantial. Algunos investigadores han pedido pericias para ver si es río o manantial, pero el fondo de la demanda es para que Chile tenga acceso al consumo de esa agua, porque les resulta absolutamente fácil a Chile dar cuenta del preacuerdo del 2009 en que simplemente se reconoce como el 50% de propiedad boliviana, entonces el otro 50% implícitamente resultaría ser chileno. Eso es lo que viene reclamando Chile, y además que Bolivia no efectúe actuaciones que disminuyan ese caudal o que enturbien o contaminen el agua que corre y es un agua natural. Bolivia ha sido responsable de esta mala defensa, pero aquí hay un hombre principal en la parte jurídica, que es la que me interesa, Héctor Arce. Él ha mal llevado la conducción de la demanda de negociación, mal llevada demanda marítima. Se pensaba que como efecto del resultado de un fallo favorable a Bolivia, por lo menos en una parcialidad, es decir, que tenga alguna parte de negociación con Chile, se pensaba que podía entrar como elemento de negociación las aguas de Silala. Hoy vemos que Bolivia ha perdido soga y cabra, porque no existe la posibilidad de negociación, no existe ninguna obligación de Chile de negociar, por una parte, y por la otra, Bolivia ha declarado en reiteradas oportunidades que el 50% de esas aguas le pertenecen a Chile, por lo menos de manera implícita, lo que va a resultar que al propio tribunal y a los jueces les resulta fácil que, existiendo una confesión de parte, se haga innecesaria la prueba. Además, nos hemos anoticiado la semana anterior por las declaraciones de nuestro delegado en La Haya, el doctor Rodríguez Belce, que incluso siendo reservado, llamémosle una especie de secreto este juicio, no querían que Bolivia se entere, y ahí está otro hecho doloso también atribuible a la anterior Cancillería, no querían que nos enteremos de qué se estaba debatiendo, que ya había concluido el juicio, porque la etapa de alegatos escritos, que es la que ha pactado Bolivia y Chile, porque es un proceso reservado, ha concluido, y entonces lo único que le corresponde a la Corte es entrar en la parte deliberativa, se reúnen, deliberan y por último emiten el fallo. Es decir, nos estamos enterando de todas esas actuaciones mal hechas por el Estado boliviano, mal asesoradas por el entonces procurador y abogado Héctor Arce, de estas determinaciones que le cercenan a Bolivia del 100% de su agua. Y peor aún, en la contramemoria que se ha presentado, no se pide que el agua sea declarado 100% boliviano. ¿Sabe qué se pide? Que los canales únicamente sean declarados a soberanía de Bolivia, lo cual nunca Chile ha puesto en duda. Lo que está en debate no son los canales, lo que está en debate es el curso de agua, el agua propiamente dicha, del cual Bolivia, lastimosamente, así como ocurrió en la época de Melgarejo y otros traidores que han existido en Bolivia, hoy, en la actualidad más bien, en este tiempo del gobierno anterior, la actuación de la Cancillería, del propio gobierno y principalmente del mal asesoramiento jurídico nos llevan a esta probable derrota en estrados internacionales. Víctor Hugo, como dice Milton, esto tendría que conllevarnos, tendría que conducir a un juicio de responsabilidades. Sí, pero para ello necesitamos previamente el fallo. El fallo tiene que seguramente estar fundamentado en las malas actuaciones que hizo, y sobre ello la Constitución es clara: no solo es traición a la patria, colaboración al enemigo en tiempo de guerra, sino también el mal uso de los recursos naturales, o en su caso la mala defensa de los recursos naturales. Es el artículo 124, parágrafo segundo de la Constitución Política del Estado, y aplica al ex gobernante y a todos sus séquitos. Lo curioso es cómo nosotros hemos estado a lo largo desde que tú fuiste al Silala en 1991, Milton,
y dijiste que el Silala son bofedales, ¿no?, que nacen en el territorio boliviano. ¿Cómo después nosotros solo reconocemos que eso es el 50% de nosotros y firmamos aquello, ¿no es cierto?, un preacuerdo, ¿no es cierto? Bueno, aquí se ve la pésima calidad formación o ninguna formación en política internacional y sobre todo de defensa de nuestra patria. Por eso a veces da vergüenza festejar el 23 de marzo, el 14 de febrero, porque es pura lírica. Estas autoridades no conocen su patria, hay que decirlo así. No conoce, el señor Choquehuanca conocía el tema de Silala en el 91, no conocía el señor Morales, no conocía, eso lo puedo afirmar, porque después fueron a conocer estas cosas. Es más, yo quiero complementar a lo que dice el abogado Chávez. Milton, nos están diciendo vámonos a un cortecito, cuando Perfecto. retornemos seguirás con la palabra. Amigos, hacemos una pausa aquí en el Café de la Mañana y enseguida retornamos. Milton Lerida, Milton. Bueno, quería enfatizar esta situación porque a veces se habla en los medios de comunicación y no muy claro. Chile, como dice aquí el doctor Chávez, no ha solicitado si es que es agua de bofedales o de deshielo, nada. Chile es bien concreto, en su demanda dice, queremos que las aguas del Silala sean declarados aguas de curso de agua internacional, y punto. Y ahí tenemos que sujetarnos. ¿Qué tenemos que hablar? Que hagan estudios, que la universidad ha hecho esto, que el otro estudio es, nada que ver. ¿Y en qué se basan? Ellos dicen, primero, hemos utilizado más de 100 años, nunca nos ha reclamado nadie, y por tanto, queremos que se aplique el derecho internacional consuetudinario. Eso dice en el punto 50. Al plantear esta situación, además señala que nosotros queremos, dice aquí, Chile tiene derecho, ya ellos se consideran dueños, al uso equitativo y razonable. Y ahí decía que como el agua ha sido declarado un derecho humano, entonces ellos tienen derecho humano al 50%. Claro, ¿en base a qué? A esos convenios que son traición a la patria. Yo digo aquí al doctor, yo creo que tendríamos que ya iniciarlo, porque ya han iniciado la traición en el 2009, ya hay los hechos, estas son las consecuencias que ahora tenemos. Ya no interesa si sale a favor o no. Ahora, como dice, para todo hay solución, menos para la muerte. Y en este caso yo planteo, por ejemplo, ¿por qué no se ha iniciado el juicio a la Bolivian Railway? Ese juicio nos hubiera dado lugar a que podamos demostrar que Bolivia no tiene nada que ver con Chile, pero sí con esa empresa transnacional que ha utilizado el agua desde 1908 a 1997. Del 97 adelante el agua, claro, a discutir. Ahora, Víctor Hugo, Milton, las irracionalidades en el país, ¿no? Chile, hasta el 6 de junio del 2016, o no, hasta el 23 de marzo del 2016, no se les pasaba por la mente iniciar un proceso sobre el tema Silala. Evo Morales lleva a la Plaza Baroa durante el homenaje al mar, ¿no es cierto? Empieza a hablar y que va a iniciar un juicio a Chile sobre el tema Silala. Pero Chile nos lleva a la delantera. Hasta junio, Evo anuncia en marzo, pero hasta junio no hicieron nada. Y en junio Chile, bueno, se nos adelanta. Se nos adelanta para iniciarnos este proceso ante la Corte Internacional de Justicia. ¿Cómo entendemos estas, yo digo, irracionalidades, querido Víctor Hugo? Mira, a nuestras autoridades, a nuestros técnicos, les gusta hablar. Hablan de todo, son genios en todo, anuncian demandas, que ya lo han hecho. Chile no habla mucho, lo hace. Y nos ha pasado no con Chile, con el Paraguay en la guerra del Chaco también y con los demás países. Hablan mucho nuestras autoridades. Y estos casos podría haber habido un anuncio cuando la demanda ya esté preparada, no cuando se esté por preparar. En este caso, quien se ha adelantado es Chile, ha interpuesto su demanda. Bolivia no ha defendido de manera adecuada este proceso judicial. Si hay responsabilidades, tiene que caer con todo el peso de la ley. Están en juego los recursos hídricos de Bolivia, y ya para la fecha del preacuerdo, el 28 de julio del 2009, ya estaba vigente la Constitución desde el 7 de febrero de ese mismo año, que protegía los recursos hídricos y que era deber de entre el canciller y el presidente y su asesor jurídico Héctor Arce defender nuestros recursos hídricos. No lo hicieron, pesarán contra ellos las responsabilidades. Pero este es un curso con una media de 300 litros por segundo. Estamos ante la desviación desde 1962 de otro curso de agua, ese sí, Río Internacional, con 2.750 litros por segundo, unas 7 veces más que el Silala. ¿Cuál es? El Lauca.
Me parece que Bolivia debiera responder con una petición de cuantificación de la desviación del Lauca desde el 14 de abril de 1962. Ello implicaría que Bolivia, por lo menos con dignidad, tendría que defender aquello. He hecho un trabajo hace unos 2 años, lo he presentado, y en el cálculo que he efectuado estaba que Chile nos debía, a precio del agua chilena sin procesar, en $6.400 millones. 6.400 millones de dólares calculados para noviembre del 2017. Hoy habría que hacer la actualización. Eso sí podemos demandar, porque en el proyecto de demanda que le hemos presentado a los diferentes gobiernos, entre ellos a Evo Morales, junto a mi hermano Wilfredo, le hemos planteado, 1, demandar el tema marítimo, que incluye demandar el paralelo 24 y 23, la zona terrestre, y en las 200 millas náuticas, las islas y los islotes. 1. 2, demandar las aguas del Silala. Y 3, demandar las aguas del Lauca. De las 3 propuestas que le hicimos en una sola demanda, 2 le han ido mal a Bolivia. Lo único que han tomado los del gobierno en cuenta es que se vaya a La Haya. Pero irse a La Haya, ¿qué? Para que sus asesores jurídicos vayan a hoteles de 5 estrellas a París, a reunirse, a pasear y ser derrotados catastróficamente el 1 de octubre del 2018. Y hoy estamos ante el peligro de que seamos derrotados también por las aguas del Silala. Si no hacemos la demanda del Lauca, va a pesar contra las autoridades ya actuales una responsabilidad que corresponde a todo boliviano por dignidad defender. Y si no pueden hacer los del gobierno, déjennos a nosotros que lo vamos a hacer. El problema es el trabajo de nuestras autoridades en temas internacionales. Chile presenta ante la Haya el 3 de junio de esa demanda internacional, y el 3 de julio del 2017 se entrega la memoria chilena, que consta de 6 tomos. Nosotros debíamos haber presentado una contramemoria el 3 de julio del 2017. No lo hemos hecho. ¿No? Pidieron prórroga. Sí, recién lo hemos entregado en agosto. O sea, eso siempre atrasados. Nos muestra de cómo trabajamos, de cómo enfrentamos estos temas, que en determinado momento son temas geopolíticos, ¿no? Mire, en la Cancillería y en todos los funcionarios públicos también no existe la ética del trabajo. Ellos están en función del sueldo y del salario. Esperan el 30 de cada mes y punto. Les interesa un comino lo que significa la patria. Hoy vemos lo mismo. Han pasado ya 3 meses, han estado ocupados en buscar, tirarle saco al uno, buscar otra peguita por allá, por aquí, y lo han hecho perder el tiempo. Son 3 meses ya, y recién nos estamos enterando de que ya le habíamos pedido como Comité Cívico Potosinista que nos entregue la información y no lo han hecho. Bueno, ahora vayamos a la propuesta. ¿Qué hacemos? Yo propongo, por lo menos, hacer conocer, porque se puede hacer eso, a los jueces de La Haya, que ellos nunca deberían haber tomado en cuenta esto. Y como ahora hay un gobierno de transición, es posible, porque no, en cualquier, inclusive en el acto de matrimonio, se matrimonia, después de 50 años o 60 años, se divorcian. Este tema también pasa en el derecho internacional público. Entonces, hay que plantear esa situación. Hay que iniciar, como digo, segundo punto, un juicio a la Bolivian Railway, que nos va a dar la pauta que nosotros no tenemos nada que ver con Chile, sí con la Bolivian Railway. Después hay que desarrollar una intensa campaña internacional para hacer conocer al mundo que Chile, una vez más, pretende apoderarse de nuestro recurso hídrico. Pero desgraciadamente no tenemos embajadores, todos los son analfabetos y se han ido porque, bueno, yo quiero tener la embajada de Austria o de Suiza o de Inglaterra o en Estados Unidos y nada más, pero la patria no les interesa. Finalmente, como decía antes, hay que iniciar un juicio de responsabilidad, ya no más. Y en eso, como dice, yo me olvidé del Héctor Arce. Claro, él era procurador, ahora hay otros, no sé si lo han cambiado o sigue la misma. Es más, en la Cancillería sigue intacto todo el paquete de funcionarios adeptos al MAS. Eso ya tendría que haber sido, digamos, cambiado. Por ejemplo, sigue el director de Diremar. ¿Quién es? Ellos se siguen manejando toda esta política y eso no puede ser. Entonces, hay que ver las cosas bien claro para Bolivia. Víctor Hugo, cuando ahí hay una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, como dice Milton, borrón y cuenta nueva, difícil, ¿no? No, es que hay etapas de preclusión.
En términos judiciales, si uno no dice algo en su momento, no puede decirlo luego. De hecho, para salvar responsabilidades, el actual gobierno debiera efectuar algún documento aclaratorio, pero es muy probable que la propia Corte no lo considere porque ya ha precluido el momento de efectuar las fundamentaciones que correspondían, porque sobre eso debía haberse abierto un término de prueba, determinar si existía o no la legitimación de la parte demandada, es decir, si la demanda debía haber sido interpuesta contra el Estado chileno o si tenía legitimación el Estado chileno para demandar. Pero esa etapa inicial ya ha precluido. Estamos ya en la etapa conclusiva del juicio. Hay que hacer para salvar responsabilidades del actual gobierno ese documento, pero es muy previsible que la Corte ya asuma determinación sobre el actuado, probado y concluido además, porque en la etapa de alegatos ya ha debido alegar Bolivia qué es lo que le corresponde o no. Es una pena, nuevamente, para Bolivia que tengamos que estar en esta suerte de duda de nuestros recursos naturales. ¿Qué hubiera ocurrido si a Choquehuanca le hubieran dado la negociación de Lillimani? Hubiera puesto en duda de que Lillimani es boliviano, hubiera dicho que solamente el 50% es Lillimani. Es que es exactamente lo mismo. El Silal está en territorio boliviano y jamás podría ponerse en duda de que la defensa a ultranza de este territorio y de los recursos hídricos correspondía en su momento oportuno. Se lo ha puesto en duda, se ha declarado que solamente el 50% es boliviano, se ha hecho la declaración de que el agua es un recurso humano. La señora Chacón tiene que respondernos también, señor Hugo Fernández, vicecanciller y directora de entonces la Cancillería Boliviana, estamos hablando del 2009, y muchas otras personas que escapan al ojo inmediato, pero tienen que responderle a Bolivia de este mal manejo que se ha tenido de los recursos hídricos del Silala, y esperemos que más bien el contenido del fallo para tomar una determinación. Pero yo añado que no hay que perder hasta el último minuto. Tenemos que hacer eso, así sea en los alegatos orales que ahora vendrían. Hay que plantear esa situación. ¿Por qué no lo podemos plantear? ¿Acaso los jueces de La Haya son dioses? No, ellos dependen de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad. Pero hay que hacer notar esta situación. Lo que pasa es una especie de cobardía, yo diría, de la Cancillería, que yo no sé por qué no ha elaborado, qué hacen los vicecancilleres. Ya deberían haber elaborado ese documento. Víctor Hugo, gracias por haber estado aquí, un gusto. No, pues Nico, nuevamente gracias a ti por la invitación y nuevamente con Milton compartir este panel para referirnos a nuestro pueblo. Gracias, Milton. Bueno, yo estoy orgulloso de estar en Radio Fides y desde hace 30 años defendemos nuestros recursos, pero desgraciadamente no tenemos autoridades en Bolivia que defiendan a Bolivia. Entonces esto busca intereses personales, eso es lo que da rabia al pueblo boliviano. Y espero que este gobierno lo haga, pero haga inmediatamente. ¿Acaso no pueden elaborar un documento en un día o no hay abogados en Bolivia? Gracias. Amigos, gracias a Milton Lérida y a Víctor Hugo Chávez que nos acompañaron estos minutos. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.